Una hora antes. Bueno, la saliva es sencillo, es un líquido mucoso, cero mucoso, que sirve para humidificar los alimentos. ¿Para qué? Para favorecer el paso de la faringe al esófago. Ese paso de la faringe al esófago se llama deglución. ¿Sí? La masticación puede variar en tiempo, puede ser segundos. Hay personas que hacen taquicardia, comen muy rápido, es decir, prácticamente ni mastican la comida y tragan el gluten. O puede demorar minutos, porque hay personas que comen más lento, mastican más. Bueno, va a haber una mejor mezcla de la saliva con los alimentos. ¿Cómo se llama la mezcla de los alimentos con la saliva? El polvo alimenticio. Muy bien, diariamente se produce de 1 a 2 litros de saliva. La saliva se produce en las 3 glándulas salivales, que son las parótidas, submaxilares y sublinguales. Eso quiere. Repasen los conductos, el conducto de Steno, la parte de anatomía, ¿verdad? La inflamación de las glándulas parótidas, todo eso. Muy bien. Entonces dice que las parótidas proveen una saliva más líquida, más fluida, y la otra más bien Tanto las glándulas submaxilares y las sublinguales las más mucosas. Ahora sí. Bien. La saliva, como el resto de jugos, es mayoritariamente agua. Tiene electrolitos de todo. Tiene sodio, cloro, potasio, bicarbonato, flúor, calcio, yodo, fosfato. Bien, la mucina, que tiene que ver con el moco, su acción es humidificar o lubricar, sencillo. La tialina, el otro nombre de la milasa o la alfa-milasa salival, ¿cuál es la función de la milasa? Hidrólisis del almidón, ¿okay? Y del glucógeno también, de los dos. Ahora, ¿en qué lo hidroliza? ¿En qué rompe la milasa al almidón? Lo divide en 4 fragmentos. Esos 4 fragmentos fue, por ejemplo, pregunta de su simulacro. ¿Okay? ¿Cuáles son los 4 fragmentos del almidón? La maltasa, perdón, la maltosa, la isomaltosa, las dextrinas y la maltotriosa. Bien. Entonces, por ahí, glucosa no tiene. Se supone que cada uno está formado por múltiples unidades de glucosa, pero hasta ahí, por si acaso puede ser pregunta también, la amilasa salival y la pancreática lo que hacen es descomponer o romper. Hidrólisis significa romper a través de agua, romper el almidón con agua, ¿ok? Por si acaso. Entonces, hidrolizan, o sea, le dan una molécula de agua al almidón, el almidón se rompe y se divide en 4 fragmentos. Hay glucosa en cada uno, pero directamente la amilasa no obtiene la glucosa. Recién en el jugo intestinal, el jugo pancreático, ya tiene, por ejemplo, maltasa, tiene isomaltasa, otras enzimas que recién a nivel del intestino ya lo van a degradar en glucosa, o sea, ya se va a obtener recién la glucosa. Muy bien. Miren acá, por si acaso, hay lipasa lingual. ¿Las alfa-dextrinas? Estas, las dextrinas o alfa-dextrinas. Sí. La lipasa lingual, su nombre lo indica, se cree que hay una pequeña cantidad de esta enzima que degrada lípidos. ¿Okay? Es una teoría, ¿vale? Tenemos la muramidasa, o también llamado lisocima, que es bactericida. Muy bien, mata gérmenes, bacterias, virus en algunos casos. Es un factor de
defensa inmunológica. Bueno, lactoferrina, otras más. ¿Okay? Inmunoglobulinas porque de tipo IgA. Recuerden que todas las inmunoglobulinas que están presentes en las mucosas son de tipo A. Por ejemplo, en la nariz, en la boca, tenemos inmunoglobulinas de tipo A. ¿Qué función es defensiva? ¿Okay? De repente percibir primero alguna potencial sustancia dañina para iniciar el reconocimiento, para que más adelante uno se pueda defender de algún virus, alguna bacteria. Muy bien. Entonces esos son los componentes de la célula. Bien, dos tipos de funciones. Actúa como protección, como lubricante, su capacidad de buffer, o sea, de amortiguación, de pH, porque de repente se consumen muchas comidas ácidas, como tiene bicarbonato la saliva, lo va a neutralizar para que no haga daño al resto del tubo digestivo. Favorece la dilución. ¿La saliva favorece el hambre? Claro que sí. Disuelve moléculas ápidas, o sea, moléculas de tipo lipídicas, gracias a la lipasa lingual, o lipasa salival, creo que es. Lipasa lingual, desempeña un papel importante en la ingesta de agua. Higiene bucal, la saliva, al contener factores bactericidas, va a arrastrar, matar gérmenes, ¿cierto? Muy bien, entonces la saliva hasta ahí es sencillo. Funciones digestivas, la tialina o alfa-amilasa hidroliza enlaces alfa-1,4-glucosilio. ¿Okay? La lipasa ya estaba, favorece la rotura de triglicéridos. Por eso les digo que es repetirles, esto es cuestión de lectura, ¿no? Tiene tres fases. Fase cefálica, es decir, la que uno va pensando, basta el olor o la visión, o como les decía, hasta pensar en el alimento, ya se activa la vía del hambre, ¿no? La vía hipotalámica en el centro vulvar, en el bulbo raquídeo. Bueno, existe la fase bucal, que es cuando los alimentos toman contacto con la boca y desde luego se comienza a generar la saliva, ¿no? Y esto por la estimulación del centro vulvar. Y la fase gástrica es el paso del esófago, mejor dicho, la deglución, que hace el recorrido por todo el esófago. ¿Que dura cuánto? Dura de 5 a 10 segundos. El paso desde la faringe hasta el estómago por el esófago dura de 5 a 10 segundos, es decir, es rápido, es veloz. ¿Sí? Muy bien. Nada más. Bueno, ya creo que esto sí habíamos hablado, ¿no? La intolerancia a la lactosa. Si una persona tiene hipolactasia o deficiencia totalmente o sea, no tiene la enzima lactasa, será intolerante a la lactosa. Eso es. Incluso, les envié una fotito que encontré en casa. Yo le he tomado foto a una de las leches que toma mi esposa, que dice leche light deslactosada. Y ahí en su contenido vemos que no es que no tenga lactosa, sino es que en realidad las leches deslactosadas le añaden lactasa. ¿Sí? ¿Les conté eso o no? Sí, ¿no es cierto? Para que puedan... Para que las personas que no tengan lactasa la puedan digerir. ¿Okay? Pero no es que la leche, porque si lo imaginen, si le quitan la lactosa a la leche, queda agua blanca, digamos, no tendría lógica, ya dejaría de ser leche. Bueno. Es un término usado para... Es una... Bien. ¿Dónde se digieren las proteínas? Las proteínas se digieren en el estómago y en el intestino delgado. En el estómago gracias a la pepsina, pero la pepsina tiene un precursor. ¿Has visto que hay bebés que no toleran esa leche? No, has visto que... ¿Cómo se llama el precursor de la pepsina? ¿Cómo se llama su precursor? Pepsinógeno. Antes de ser la enzima, su origen, su nacimiento era el pepsinógeno. Y ahora, ¿quién convierte el pepsinógeno a pepsina? ¿Quién? ¿Cómo se convierte? A ver, puede ser, no les he preguntado eso, porque se supone que es sencillo. ¿Quién convierte o qué tiene que pasar para que el pepsinógeno se convierta a pepsina?
sé que eso era conocido. A ver, en el estómago, ¿qué tiene que pasar para que el pepsinógeno se convierta a pepsina? El ácido clorhídrico, el medio ácido. La presencia de ácido clorhídrico convierte el pepsinógeno, que es inactivo, a pepsina, que es una enzima activa. ¿Y para qué sirve la pepsina? Para degradar proteínas. La rompe. Bien, en el intestino delgado se terminan de procesar las proteínas, de degradar, de romper. ¿Gracias a quién? A las enzimas pancreáticas. Aquí tenemos tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y la proelastasa. Cada una tiene un precursor. Por ejemplo, el precursor de la tripsina es igualito que el de la pepsina. Si de aquí era pepsinógeno, ¿cómo se llamaría el de la pepsina? El de la tripsina, tripsinógeno. Bien, el de la quimiotripsina, quimiotripsinógeno. O sea, lo que están viendo acá son las formas activas. El otro tiene un nombre más raro, se llama procarboxipolipeptidasa. Le agregan pro solamente. Bueno, la proelastasa que termina convirtiéndose en elastasa. ¿Y qué degrada? Proelastasa se convierte en elastasa. ¿Qué degrada? Del nombre, la elastasa, ¿qué degradará? ¿Qué proteína? ¿Cuál? La elastasa. La elastina. Degradará la proteína elastina. Los demás péptidos, polipeptidasa, degrada péptidos. Polipéptidos. Y miren, justo una de las alternativas decía, ¿no? La tripsina, la quimiotripsina, degrada lípidos. No tiene nada que ver. Ahí está. Bueno. Y finalmente, las aminopeptidasas o las dipeptidasas degradan a los dipéptidos, dos péptidos, o a otros péptidos en la mínima unidad de las proteínas, que son los aminoácidos. ¿Cuántos tipos de aminoácidos tenemos? Dos tipos, los aminoácidos esenciales y los no esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? Son 10-10. Se necesita ingerirlos a través de la alimentación porque el cuerpo no los produce. Por eso se llaman esenciales. Y en cambio, los no esenciales, bueno, el nombre indica que el cuerpo no requiere ingerirlos, por lo que el mismo organismo los produce. ¿Okay? Y ese es el objetivo de la degradación de las proteínas. Es grandes, ya grandes, lo más grande. Las proteínas, por ejemplo, un pedazo de carne, ¿okay? Se va a degradar primero gracias a la acción de la pepsina en péptidos. O sea, el tamaño más grande es proteínas. Luego viene péptidos, que es un tamaño intermedio, y ya lo mínimo, listo para asimilarse, son los aminoácidos. ¿Okay? Es más o menos lo que pasa con el almidón. El almidón es grande, se divide en sus 4 unidades y al final termina siendo glucosa. ¿Okay? Esa es la idea. Bien. Bueno, más o menos este es el recorrido que hace, ¿no? Las proteínas se degradan con la pepsina es activada por el ácido clorhídrico, primero era pepsinógeno, actúan sobre las proteínas, los degradan a péptidos, puede ser dipéptidos, tripéptidos, etc. En este caso, oligopéptidos o dipéptidos, y a nivel del páncreas, que produce, bueno, la segunda porción del duodeno va a producir, en este caso, la carboxipolipeptidasa, la tripsina, la quimiotripsina, y esas van a terminar rompiendo a los últimos péptidos. Ahora, las oligopeptidasas o las dipeptidasas rompen a los péptidos más pequeños en aminoácidos. Ya a nivel del yeyuno del hilo se absorben los aminoácidos esenciales y bueno, también los no esenciales. Muy bien. Secreción gástrica, ¿no? Esto es importante también, por supuesto, todo es importante. Esto es qué células producen tal o cual secreción. Por ejemplo, las células parietales mucíticas producen el ácido clorhídrico. Las células mucosas, obviamente, la mucina. ¿Quién actúa sobre estas células parietales mucíticas? ¿Cómo se llama la hormona que actúa sobre estas dos células? A ver, pregunta.
¿Cómo se llama la hormona que actúa sobre las células parietales oxígenas? ¿Cómo? ¿Gastrina? La gastrina. La gastrina actúa sobre estas dos. Muy bien. Estimula el crecimiento de las células parietales, estimula el crecimiento glandular, porque para que produzcan más ácido clorhídrico o mucina necesitan ser más grandes o más cantidad, y están relacionadas ambas, a pesar de que son opuestas, porque la mucina, más bien el moco, ayuda a proteger del ácido clorhídrico, pero se tiene que producir ambas a la vez. ¿Por acción de quién? De la gastrina. La gastrina es una hormona que se produce en las células del antro pilórico, células G del antro pilórico. Bien. Al acordarse de que la gastrina produce ácido clorhídrico, se supone que tiene que producir moco para que proteja el epitelio gástrico. Bien, las células principales producen pepsinógeno. Ninguna célula, por si acaso, produce pepsina, ninguna, porque la pepsina se activa cuando se mezcla el pepsinógeno y el ácido clorhídrico. Ahí recién se activa. Ahora, ¿qué pasaría si una persona, por ejemplo, miren, vamos a ver, ¿qué pasa si una persona tiene un trastorno llamado acloridria? Son trastornos raros, pero por el nombre. Acloridria significa que la producción de HCl no se da. A significa sí. Los motivos, bueno, genéticos, etcétera, ¿no? Algún problema que tuvo, no produce ácido clorhídrico. Y si no produce ácido clorhídrico, pregunta, ¿tendremos pepsina alguna vez? No, porque nunca se va a convertir el pepsinógeno a pepsina, puesto que no hay ácido clorhídrico. Y por lo tanto, ¿quién se va a ver afectado si es que no hay ácido clorhídrico y pepsina? ¿Los carbohidratos, los lípidos o las proteínas? Las proteínas. No se van a degradar. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos una relación. La clorhidria hace que no se puedan degradar las proteínas. Bien. ¿Y cómo comen, doctor? ¿Cómo? ¿Esas personas cómo comen? Tienen que tener una dieta bastante... ¿Vegetariana? No, o sea, pueden comer, pero la proteína pues la comerán ya como aminoácidos. O sea, no van a poder, por ejemplo, comer carne, se va a putrefactar en el estómago. ¿Caldita de pollo? Claro, tiene su suplemento, su tratamiento, desde luego, ¿no? Pero es un cuadro pues un poco complejo. Qué triste. Hay otros tipos de células, justo las que habíamos mencionado, las células G localizadas en el antro que producen gastrina, las células D que producen somatostatina, pero casi no se menciona. Y bueno, células epiteliales simples que producen mucina, moco, secreción alcalina o básica, presencia de bicarbonato. Lo demás, como les decía, sencillo, ácido clorhídrico. Ahora vamos a ver lo que sabemos ya. Conocemos ácido clorhídrico, conocemos moco, pepsinógeno y el factor intrínseco de Castro. Bien, vamos a hablar del factor intrínseco de Castro. El factor intrínseco de Castro se produce en el estómago. ¿Para qué sirve? Sirve para la absorción de la vitamina B12. Si una persona no tiene factor intrínseco de Castro, no va a poder absorber esta vitamina B12, que es la famosa cianocobalamina. Y si no absorbe la vitamina B12, ¿qué va a suceder? Va a tener una anemia megaloblástica o perniciosa también. ¿Ya? Anemia megaloblástica perniciosa. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? Se absorbe a nivel del ilio. Y hay uno ilio, pero más a nivel del ilio. No se absorbe en el estómago. En el estómago se produce, sirve para la absorción de la vitamina B12, pero se absorbe en el ilio. Ya, mucho cuidado, por ahí puede haber algunas preguntas. Bien, tenemos otros que casi no se mencionan. La gelatinasa única del tubo gástrico, la lipasa de tributirasa. Lipasa, lo que significa que la tributirasa
o la tributirina no es es un lípido, ¿ok? Por lógica. La ureasa, ¿ok? Que son los que están, esos tres de repente menos preguntados, ¿no? Menos conocidos, por eso es que deben de todas maneras recordar. Pero han venido, por supuesto. Es que desde luego no le voy a preguntar de primaria, decirle ¿dónde está el ácido clorhídrico? Pues todo el mundo va a decir el estómago, ¿no? Desde luego. Se supone que tienen que ustedes ya son estudiantes pues, avanzados, ¿no? Bueno. Listo. Funciones del ácido clorhídrico. A ver, vamos. Todo lo que conocemos. Toca. Todo lo que conocemos. Facilita el paso del pepsinógeno a pepsina. Ya, ese es regalado. Proporciona el pH necesario para que la pepsina ejerza su acción. Bueno, es lo mismo. Hidroliza disacáridos, interesante. ¿Okay? O sea, quiere decir que puede su acción romper a la sacarosa en sus dos unidades. Miren, hay una casualidad por ahí. Disuelve nucleoproteínas, en general proteínas. Solubiliza el colágeno, que también es una proteína. Regula la apertura y cierre del píloro. Si se abre, es el famoso vaciamiento gástrico. Vaciamiento gástrico. Actúa como antiséptico. Claro, el ácido clorhídrico es una sustancia muy corrosiva, mata todo mata. Incluso, por ejemplo, los inodoros, por eso se les echa ácido clorhídrico, bueno, bajo la forma de ácido muriático, de HAPI, de CIP, de lo que sea, es un poderoso antiséptico. Mata todo, excepto ¿quién? Excepto una única bacteria que sí puede vivir muy bien, el Helicobacter pylori, ¿cierto? Escribe así. Bueno, el Helicobacter pylori. Favorece la formación del jugo pancreático. Por supuesto, el HCl, su función es, digamos, hidrolizar, romper a las proteínas, etc. Pero, indirectamente, va a favorecer, ¿no?, la producción del jugo pancreático rico en bicarbonato, ¿okay?, y cuya acción está dada por la hormona secretina, que es opuesta más bien a la gastrina. Dice aquí que forma cloruro de hierro, cloruro cálcico, para la absorción de estos dos elementos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esta ni la hemos mencionado, ¿no?, pero por si acaso, aquí sí, por si acaso tiene que estar por ahí. Bien. Funciones del resto de componentes. Pepsinógeno se transforma en pepsina y la pepsina rompe proteínas. Ya saben, proteínas. Factor intrínseco. Favorece la absorción de la vitamina B12, pero recuerden que no en el mismo estómago. La lipasa débil tributirasa actúa sobre quién? Sobre la tributirina, que se supone que es, ¿qué cosa? Un lípido. Gelatinasa actúa sobre la gelatina. ¿Y qué es la gelatina? Carbohidrato, lípido, proteína. ¿Qué es la gelatina? A todos los pacientes hospitalizados les dan gelatina. ¿Por qué? ¿Qué es? Proteína. Claro, aparte del dulce, ¿no? Pero básicamente la gelatina es proteína. La parte dulce será carbohidrato. La gelatina es proteína. Y su enzima que degrada la gelatina, gelatinasa. ¿Dónde está? No tendría por qué haber ningún error. Lo único que tendrían que saber es dónde está. La gelatinasa está en el estómago, el jugo gástrico. Solo ahí, ¿no? Solo ahí. La ureasa degrada la urea hasta amoníaco. Bien. Entonces, eso se tiene que hacer. Revisar, estudiar, así, de a poquitos. Lo que no sepan, ustedes tienen internet, lo revisan y listo.
Bueno, esperemos que las siguientes semanas vayan mejor. Bien, tres funciones. Función cefálica, perdón, fases. Fase cefálica, cuando uno piensa en el alimento, empieza a secretar jugos gástricos. Y es más, si uno no come pronto, a la larga eso se puede hacer una gastritis, ¿cierto? No solo eso, sino que nosotros también tenemos un ciclo circadiano, que nos hemos acostumbrado, digamos, a desayunar, almorzar y cenar a cierta hora. ¿Qué pasa si, especialmente en la hora de almuerzo, ¿no? Digamos 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya tenemos que estar probando alimentos, porque si no, a nuestro organismo no le importa que estén en clase, que estén ocupados, que esto, que el otro, empieza a secretar ya a esa hora, sin necesidad de haber estímulo, empieza a secretar jugo gástrico. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y el jugo gástrico, cuando no encuentra alimento, ¿qué va a formar? Gases. Por eso que una persona que no consume, que no almuerza, después va a estar con una distensión abdominal, ¿no es cierto? Va a estar todo hinchado, porque la presencia del hidrógeno, del ácido clorhídrico. O sea, de este se va a liberar este de acá. Y este hidrógeno es un gas, ¿verdad? Que va a hinchar todo. Bueno. Ya el resto lo repaso. Ya dice, de aquí vamos a ver estos de acá, que también son preguntas, por ejemplo, del libro Gay. Otros factores que participan en la regulación gástrica, ¿no? La histamina. Dice que la histamina favorece la producción de ácido clorhídrico. ¿Okay? La histamina aumenta la secreción gástrica, mientras que la acetilcolina, lo opuesto, aumenta la secreción de moco. Digamos que podemos decir que no lo reduce, pero neutraliza la producción de ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces, histamina y acetilcolina. Bien, sigamos. Bueno, ya pasamos ahora al jugo intestinal. Jugo intestinal, dos tipos de glándulas, la de Brunner y la de Lieber. Más bien, la de secreción intestinal es casi isotónico, es decir, semejante al pH sanguíneo o al pH de plasma, 7.4. Ya es el último jugo, bueno, en realidad se supone que aquí ya se produjo el jugo pancreático, ¿no? La secreción intestinal es lo último y su función es completar la digestión. Bien. Está formada por agua, electrolitos, otra vez moco. Acá están las enzimas. Las enzimas vamos a tener ya las últimas disacaridasas. ¿Cuáles son esas disacaridasas? La maltasa, la lactasa. Aquí está. Lactasa, maltasa. ¿Okay? Bueno, enterosinasa también. Justamente ahí está. La enterosinasa convierte el tripsinógeno a tripsina. Recuerden que el pepsinógeno era en el estómago. Entonces cada uno tiene su cofactor. El pepsinógeno, para que se convierta a pepsina, ¿qué necesita? Necesita el ácido clorhídrico. En cambio aquí, para que el tripsinógeno se convierta a tripsina y para que también la procarboxipolipeptidasa se convierta a polipeptidasa, necesita la enterosinasa. Ya, esta de acá. Esta es importante. No le he preguntado, pero puede ser de repente pregunta más adelante. Bien, miren, también hay una milasa intestinal. O sea, había salival, había pancreática, también hay intestinal, otras lipasas, dipeptidasas, es decir, dipéptidos. ¿Sí? Y bueno, esas son las enzimas del jugo intestinal. ¿Cómo se da la digestión de los lípidos? Tenemos la colesterol esterasa, acá, la lipasa pancreática y las sales lineares de la bilis. ¿Cuál es la idea? Es que todos los lípidos se tengan que descomponer en ácidos grasos y en glicerol o monoglicéridos. En este caso, los glicéridos, el glicerol por ejemplo, no tiene repercusión en la dieta porque es un alcohol.
En este caso lo que nos interesa son los ácidos grasos. Muy bien. Vamos a resumir esto de la CCK. O bueno, terminemos con la secreción pancreática y de aquí hablamos de la CCK. Bueno, el páncreas tiene todo esto, tiene su amilasa pancreática, recuerden que degrada el almidón, tiene su lipasa pancreática, degrada lípidos, la colesterol esterasa para tener ésteres de colesterol, fosfolipasas, fosfolípidos, sencillo, el nombre, ¿ok? Acá están los tres que degradan proteínas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipolipeptidasa, pero sus, como precursores no van a funcionar. Recuerden que para que se convierta el tripsinógeno en tripsina, necesita la heterosinasa. Ya, ese es su factor, su ácido clorhídrico. Bien, lo mismo que la de acá. Para hacer quimiotripsina también necesita heterosinasa y la procarboxipolipeptidasa para convertirse en su forma activa necesita heterosinasa y también tripsina, por si acaso. Tripsina. Claro, aparte, ¿cómo se dice el término? Cuando se ayudan, sinergia, se sinergian, ¿ok? Se ayudan entre sí. Otras enzimas que también son proteínas son la elastasa y las dos que degradan ácidos nucleicos, el ARN y el ADN. ¿Ok? Entonces, el páncreas en realidad es la más compleja de todas, es la que tiene un montón de enzimas. Aquí, por ejemplo, vemos ya varias y ahorita vamos a ver más. Bueno, tiene una doble regulación, secretina, que ya lo habíamos visto, y la colecistocinina, cuando uno come abundantes grasas, que favorece la liberación de la bilis también. Bueno, sus fases, ya lo vuelven y lo revisan. A ver, y tenemos a las sales biliares. ¿No? Las sales biliares que degradan o emulsifican las grasas. Emulsificar grasas significa hacerlas más pequeñas. Funciones de la bilis, ahí estaban, dice aumenta la digestión y absorción de la grasa, activa la lipasa pancreática, presenta acción laxante, actividad antiséptica también, elimina los focos gram positivos, y bueno, todo lo que tenga que ver con las grasas, función de la bilis. Bueno, ya, esto ya es lo último, ¿ya? ¿Cómo se da la absorción? En todos los procesos, todas las degradaciones se llaman hidrólisis, este término. Todo lo que implique romper se hace a través de la hidrólisis, que es romper a través de agua. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos este es el esquema de la enzima. Eso está en su libro Bayer. Por ejemplo, vamos a llamarle lactosa. La lactosa no es otra cosa que la glucosa más la galactosa. O sea, aquí tienen su R' y bueno, R2. Vamos a suponer que sea así. La enzima, que en este caso es la lactasa, más una molécula de agua, ¿okay?, hace que esta estructura se rompa y forme los dos, en este caso, los dos monosacáridos, que sería la glucosa por su lado y la galactosa por su lado. Lo mismo sucede con las proteínas y con los lípidos, igualito, solo que es más complejo, porque digamos que tenemos una proteína grande, le añaden una molécula de agua, por decir la gelatinasa, supongamos, entonces la gelatinasa va a romper a la gelatina en sus unidades, ¿no?, que pueden ser péptidos. Bien. Aquí tiene, acá tiene, por ejemplo, un ejemplo, tiene proteínas, gracias a la acción de la pepsina, todavía no se degradan aminoácidos, sino primero a proteosas, peptonas y polipéptidos. Después, gracias a la acción de la tripsina, quimiotripsina, o sea, todas las pancreáticas, ya aquí es páncreas, jugo pancreático, recién se van a degradar a aminoácidos. ¿Okay? Ya está. ¿Dónde están, por ejemplo, las enzimas? La maltasa, la dextrinasa, la lactasa, todas están en intestino. Ya, intestino, la sacarasa. Y todas estas
estas que son disacaridasas. Las disacaridasas están en el intestino. Listo. Me parece que eso es todo. Me parece que eso es todo. Sí, creo que eso. Ya de ahí, esto me parece que ya lo hemos visto, ¿no? Las ondas, los reflejos, Sí, ya lo hemos visto. ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, ven, se termina.